San Macario de Jerusalén. Un viaje espiritual profundo. ¿Alguna vez has sentido que Dios es una idea demasiado lejana? Un concepto brillante, una energía inalcanzable, alguien que habita en un cielo perfecto pero que no entiende el polvo, el dolor o la traición que pisamos todos los días. Piénsalo por un momento. Nos hemos acostumbrado a buscar a un Dios abstracto porque, en el fondo, un Dios abstracto no nos exige nada. Sin sangría, no llores, no muere. Y sobre todo, no nos pide que tomemos una cruz. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el creador del universo, el autor de la vida, dejó su sangre impregnada en un pedazo de madera astillada en el medio del Medio Oriente, y que la humanidad, en su infinita soberbia, decidió sepultar esa madera bajo toneladas de basura y mármol pagano para intentar olvidar que Dios se hizo vulnerable? Esa es la paradoja más grande de nuestra existencia. Queremos salvación, pero sin sufrimiento. Queremos un Cristo glorioso, pero sin sus heridas. Y si pierdes esto, si pierdes la realidad física, dolorosa y tangible de lo que ocurrió en el Calvario, pierdes algo esencial del cristianismo. Te quedan con una filosofía de autoayuda, pero no con una fe que vence a la muerte. Imagina la escena. Han pasado casi 300 años desde que Jesucristo fue crucificado. 3 siglos. Si tú vas hoy a Jerusalén, podrías pensar que el lugar donde murió el Salvador del mundo siempre estuvo lleno de peregrinos, velas y oraciones. Pero no fue así. En el siglo IV, Jerusalén no se llamaba Jerusalén. El Imperio Romano había aplastado la ciudad. Le había cambiado el nombre a Aelia Capitolina, y exactamente sobre el Monte Calvario y sobre el sepulcro vacío, el emperador Adriano ordenó construir algo terrible. Ordenó rellenar el valle sagrado con tierra y escombros, y encima levantó un templo gigantesco dedicado a la diosa Venus, a la diosa de las pasiones terrenales, del deseo desenfrenado. No es casualidad, nunca es casualidad. Piensa en tu propia vida en este momento. ¿Cuántas veces el mundo, o nosotros mismos, tomamos el lugar más sagrado de nuestra alma, ese lugar donde Cristo quiere resucitar, y lo tapamos con escombros? Lo enterramos bajo el ruido, bajo las distracciones, bajo nuestros propios templos de Venus, la lujuria, el dinero, el ego, la necesidad de aprobación. Construimos ídolos pesados justo encima de nuestras heridas para no tener que mirar la cruz. Y allí estaba, en el año 325, un hombre llamado Macario. Él era el obispo de esa ciudad olvidada, un pastor sin una catedral imponente, un líder espiritual de una comunidad que sabía que debajo de ese templo pagano de Venus latía el corazón de la redención humana. Macario no era un héroe de espada, era un hombre de una fe que te estremece. Él caminaba por las calles de Jerusalén, sabiendo que la sangre de su Dios estaba bajo sus pies, atrapada bajo la idolatría de su tiempo. Aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos algo fundamental. ¿Por qué le importaba tanto a Macario un pedazo de tierra y una cueva vacía? Hoy en día, mucha gente dice, Dios está en todas partes, no necesito ir a una iglesia, no necesito lugares santos, mi fe está en mi mente. Esa es la herida de nuestra generación. Nos hemos vuelto tan espirituales, tan desencarnados, que hemos olvidado que Dios no nos salvó con un pensamiento, nos salvó con un cuerpo. Si Cristo no sangró en un lugar real, en una fecha real, bajo el poder de un gobernador real, entonces nuestra fe es solo un cuento de hadas. Macario miró ese templo de Venus y sintió el dolor de la historia. Veía a su pueblo confundido, perseguido durante siglos, y ahora enfrentando un peligro aún mayor. Porque el imperio ya no mataba a los cristianos en el Coliseo. Ahora el peligro venía de adentro. Había sacerdotes, hombres muy inteligentes, que empezaban a enseñar que Jesús era solo un hombre muy bueno, la criatura más perfecta de Dios, pero no Dios mismo. A esto se le llamó arrianismo. Sonaba lógico, sonaba moderna, encajaba perfectamente con la mente racional. Pero Macario sabía la verdad aterradora. Si Jesús es solo un hombre,
Su muerte en la cruz es solo una tragedia política. Un buen maestro muriendo injustamente no puede perdonar tus pecados. Solo el Dios infinito puede pagar una deuda infinita. Si pierdes la divinidad de Cristo, la cruz es solo un trozo de leña inútil. Macario sabía que tenía que recuperar la cruz. No solo la madera física enterrada bajo el templo, sino la verdad de la cruz en el corazón de los creyentes. Tenía que desenterrar a Dios. Para desenterrar la verdad, a veces tienes que hacer temblar la tierra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Concilio de Nicea. Imagina a más de 300 obispos reunidos. Muchos de ellos no tenían ojos, se los habían sacado durante las persecuciones romanas. Otros cojeaban, con las rodillas destrozadas por la tortura. Eran hombres que habían derramado su sangre por defender que Jesús es el Señor. Y allí, en medio de ellos, estaba Macario de Jerusalén, sentado junto a otro gigante de la fe, San Atanasio. Estaban debatiendo la esencia misma del Evangelio. El Evangelio de Juan lo dice con una claridad que corta la respiración. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No dice que el Verbo nos mandó un mensaje de texto. No dice que el Verbo nos envió buenas vibraciones. Se hizo carne, materia, hueso, sangre. Macario se levantó frente al emperador Constantino y defendió con su vida que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre. Esas no son palabras de un catecismo aburrido. Es el grito de victoria de la humanidad. Significa que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, asfixiándose, era el Creador de las estrellas quien estaba entregando su vida por ti. Y cuando terminó el concilio, Macario se acercó al emperador Constantino y le pidió algo que parecía una locura. Le pidió permiso y recursos para destruir el templo de Venus en Jerusalén y excavar hasta encontrar el Santo Sepulcro y la cruz de Cristo. El emperador aceptó y envió a su propia madre, la emperatriz Helena. Aquí es donde la historia da un giro que ninguna mente humana podría haber inventado. Comienza la demolición. Cientos de hombres destrozando las estatuas paganas, rompiendo los mármoles, excavando toneladas de tierra. Es una imagen viva de lo que Dios hace en nuestra alma cuando decidimos volver a Él. Tiene que destruir nuestros ídolos. Y duelo. Demoler el orgullo, duele. Excavar en nuestro pasado, en nuestras heridas, en nuestro barro, es agotador. Pero es la única forma de llegar a la roca firme. Bajaron capa por capa, y entonces lo encontraron. El silencio debía inundar el lugar. Donde estaba, la cueva tallada en la roca, el Santo Sepulcro, el lugar donde la muerte fue derrotada para siempre. Pero la excavación continuó, porque muy cerca de allí, en una antigua cisterna seca, encontraron madera. Encontraron 3 cruces, y junto a ellas, el letrero de madera que Pilato había mandado escribir. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero aquí surge una tensión inmensa. Tienes 3 cruces frente a ti. Una perteneció al Salvador del mundo, y las otras 2 a criminales. ¿Cómo saber cuál es la madera que tocó la sangre del Hijo de Dios? La historia y la tradición nos cuentan que el obispo Macario, lleno del Espíritu Santo, entendió que el Dios de la vida no se revela a través de pruebas de laboratorio, sino a través de su poder para restaurar lo que está roto. Macario ordenó que trajeran a una mujer de Jerusalén que estaba agonizando, consumida por una enfermedad incurable. El dolor humano, una vez más, encontrándose con el misterio de Dios. Acercaron la primera cruz a la mujer moribunda. No pasó nada. El silencio era sepulcral. Acercaron la segunda cruz. Tampoco pasó nada. Y entonces Macario tomó la tercera cruz. La acercó al cuerpo destrozado de aquella mujer. En el instante en que la madera tocó su piel, la enfermedad desapareció. La mujer se levantó, completamente sana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cristianos veneramos un instrumento de tortura? Porque en esa madera la muerte murió. La cruz, que era el símbolo máximo de la humillación, la derrota y la esclavitud romana, se transformó al toque de Cristo en la llave que abre el cielo.
Macario y Santa Elena no estaban adorando la madera. Estaban reconociendo que Dios usa las cosas materiales de este mundo para derramar su gracia. Es la misma razón por la que el agua del bautismo te limpia, aunque sea agua común. Es la misma razón por la que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque somos seres físicos. Necesitamos tocar, ver, saborear y sentir. Si pierdes la naturaleza física de la fe católica, pierdes el consuelo de saber que Dios cayó hasta el lodo de nuestra existencia para levantarnos. Macario no solo desenterró unas reliquias, desenterró la prueba palpable de que Dios cumplió su promesa. Llegados a este punto de nuestro viaje, sé exactamente lo que muchos podrían estar pensando. Es la misma duda legítima que asalta a tantas personas de buena voluntad cuando escuchan esta historia, y es necesario enfrentarla con honestidad y sin miedo. Hay quienes dicen, pero esto es idolatría, Dios es espíritu. ¿Para qué construir una basílica gigante sobre una tumba vacía? ¿Para qué buscar astillas de la cruz de Cristo? ¿No es esto un invento de la Iglesia y del emperador Constantino para manipular a la gente mediante reliquias? Es una objeción profunda. Y si no la resolvemos, nos quedamos a la mitad del camino. Aquí es donde muchos se detuvieron y se pierden lo esencial. Vamos a la Biblia. Porque nuestra fe no nació en los caprichos de un emperador, nació en la palabra viva de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos constantemente cómo Dios utiliza objetos físicos para sanar. Piensa en el bastón de Moisés dividiendo el Mar Rojo. Piensa en el manto del profeta Elías. Piensa en el libro de los Reyes, cuando arrojan el cadáver de un hombre sobre los huesos del profeta Eliseo. Y al tocar los huesos, el hombre resucita. Dios no necesitaba usar los huesos de Eliseo, pero eligió hacerlo. Y en el Nuevo Testamento, esto llega a su plenitud. Una mujer que padecía hemorragias durante 12 años, no dijo, voy a orar mentalmente a Jesús para que me sane. Ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, quedará sano. Y Jesús no la regañó por ser supersticiosa. Jesús sintió que un poder físico salió de él. En los Hechos de los Apóstoles, la gente llevaba los pañuelos que habían tocado la piel de San Pablo, y al ponerlos sobre los enfermos, los demonios huían. ¿Amor? Dios no odia la materia. Él la creó. Él vio que era buena, y en la encarnación, Él utilizó la materia. Lo que el obispo Macario entendió al levantar la verdadera cruz sobre Jerusalén no fue un acto de magia pagana, fue la continuación del misterio del Evangelio. Venerar la cruz no es adorar la madera en lugar de a Dios, es adorar al Dios que nos amó tanto que no le importó ser clavado en ella. Otra duda común es, ¿por qué hacer de esto una religión oficial? Constantino corrompió a la Iglesia. Pero pensemos con lógica histórica y compasión cristiana. Imagina que durante 3 siglos han masacrado a tu familia por creer en Jesús. Te han arrojado a los leones. Te han quemado vivo. Y de pronto, el imperio se rinde ante la cruz. Constantino no inventó el catolicismo. El obispo Macario ya era católico, ya celebraba la Eucaristía, ya creía en la presencia real, ya veneraba a los mártires mucho antes de que Constantino llegara. Lo que hizo Macario al construir, con los fondos del emperador, la inmensa basílica del Santo Sepulcro, fue darle a la humanidad un testimonio permanente. Esa basílica, que sigue en pie hoy en día en Jerusalén, construida sobre el Gólgota y el sepulcro, es el grito en piedra de la Iglesia que dice, fue aquí, no es un mito, no es una leyenda urbana. El cristianismo es la única religión del mundo cuya base es un evento históricamente comprobable. No es la filosofía que un sabio recibió meditando en una cueva aislada. Es sangre derramada en las afueras de Jerusalén un viernes por la tarde. A veces dudamos de las reliquias y de los lugares santos porque, en nuestro orgullo moderno, nos creemos demasiado inteligentes. Creemos que la fe pura debe ser puramente intelectual. Pero mira a los ojos de una madre que guarda el primer zapato de su hijo, o la fotografía de un ser querido que ya falleció. ¿Es idolatría besar esa fotografía? No, porque el beso no se queda en el papel, viaja hasta la persona amada.
Cuando Macario levantó la cruz descubierta para que todo el pueblo la adorara el 14 de septiembre, instaurando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, no estaba idolatrando un árbol muerto. Estaba guiando el amor de millones de almas directamente al corazón de Jesucristo. Si rechazas lo físico en la fe católica, terminas rechazando el modo en que Dios mismo eligió amarnos. Hemos viajado a través del tiempo. Hemos visto la herida de un mundo que intentó sepultar a Dios bajo el templo de Venus. Hemos caminado con San Macario excavando entre escombros hasta encontrar el madero que nos devolvió la vida. Hemos confrontado nuestras propias dudas modernas sobre la materia y el espíritu. Pero nada de esto tiene sentido si se queda como un documental histórico en tu pantalla. La historia de San Macario de Jerusalén no es una clase de arqueología. Es un espejo de tu propia alma. Y aquí es donde debes tomar una decisión. ¿Qué cambia en ti si aceptas que todo esto es real? Si el sepulcro está verdaderamente vacío, si la cruz es el trono del Rey del universo, entonces no puedes seguir viviendo de la misma manera. El cristianismo no te permite ser neutral. Frente a la cruz de Cristo, descubierta por Macario, solo tienes dos opciones. O te arrodillas y reconoces que ese dolor infinito fue por ti, o te das la vuelta y sigues construyendo ídolos sobre tu vacío. Hoy en día, tu corazón es Jerusalén. Y quizás, sin darte cuenta, le has permitido al mundo que cambie tu nombre. Ha permitido que las desilusiones, los pecados constantes, el cinismo de la sociedad y la frialdad espiritual construyan un altar de vanidad sobre el lugar donde Cristo habita en ti. Te sientes seco. Te preguntas por qué no sientes a Dios. Y la respuesta es que Él está ahí, pero tú has dejado de excavar. Dios te está llamando a ser tu propio Macario. Te está pidiendo que tomes la decisión valiente de demoler todo lo que estorba. Que no le tengas miedo a mirar los escombros de tus errores, porque debajo de esa miseria, debajo de tu pasado roto, está esperando el poder de la resurrección. Cristo no huyó de la muerte. Entró en ella para dinamitarla desde adentro. La verdadera lección de la cruz no es el sufrimiento por el sufrimiento. La cruz es la prueba de fuego del amor. Cuando la madera tocó a la mujer enferma en Jerusalén, la sana. Cuando tú dejes que la cruz de Cristo toque las áreas enfermas de tu vida, tus adicciones, tus rencores familiares, tus miedos más ocultos, experimentarás esa misma sanación física y espiritual. Pero tienes que dejar que te toque. Tienes que dejar de huir. La Iglesia Católica te ofrece los medios físicos para que esa cruz te alcance hoy. La confesión, donde la sangre de esa misma cruz lava tu alma. La Eucaristía, donde el cuerpo que salió vivo de ese santo sepulcro entra en tu propio cuerpo. No lo pierdas. Si pierdes el contacto real y sacramental con Jesucristo, te quedarás solo con buenas intenciones. Y las buenas intenciones no te salvan en la hora de la muerte. El sepulcro que Macario desenterró sigue vacío, y es el único sepulcro en la historia de la humanidad que importa, precisamente porque no tiene a nadie adentro. El Rey está vivo. Él te está buscando. Cierra tus ojos un momento en tu interior. Contempla esa cruz de madera elevándose sobre el polvo del mundo. Siente el peso del amor eterno cayendo sobre tus hombros, no para aplastarte, sino para liberarte. Señor Jesús, por la intercesión de tu siervo, San Macario de Jerusalén, te pedimos que nos des la valentía de derribar los ídolos que ocultan tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos a excavar profundamente en nuestro corazón hasta encontrar tu Santa Cruz. Que nunca nos avergoncemos de tus heridas, porque por ellas hemos sido sanos. Concédenos una fe viva, encarnada, real, que no huya del sufrimiento, sino que lo transforma en amor a través de tu gracia. Amén. Si este viaje espiritual ha tocado tu corazón, si ha removido algo en tu conciencia o te ha dado luz sobre la profundidad de la fe católica, no dejes que este mensaje se quede aquí. Te invitamos a suscribirte a este canal porque seguiremos profundizando, sin miedo y con amor, en la verdad de Cristo y su Iglesia. Dale un me gusta para que este mensaje rompa el algoritmo y llegue a esa persona que hoy, sin saberlo, está sepultada bajo sus problemas y necesita escuchar que hay resurrección.
Comparte este documental con tu familia y amigos. Que la gracia del sepulcro vacío y la victoria de la Santa Cruz te acompañen siempre. Paz y bien.